Amigos, bienvenidos, feliz sábado. Estamos aquí nuevamente en este estudio del libro de Apocalipsis. Hoy vamos a estudiar el capítulo 10, este maravilloso capítulo que se titula El ángel con el librito. Son 11 versículos fascinantes. Es la palabra de Dios. Aquí entramos una vez más en una parte parentética del libro. Recuerdas, hemos venido viendo que desde el capítulo 6 hasta el 19, el libro de Apocalipsis se va a dividir en partes cronológicas y partes parentéticas, tres series de juicios que hemos venido viendo y que vamos a ver, los sellos, las trompetas, las copas de la ira, pero en medio de cada juicio que Dios está manifestando, que Dios le reveló a Juan y que el Padre nos dejó aquí en la escritura, nos muestra que en medio de todo lo que estamos viendo hay unas partes parentéticas explicativas. Entonces hoy vamos a ver este capítulo 10 que hace una pausa a lo que vimos el sábado pasado con el toque de la quinta y sexta trompeta. Recordemos que todo esto es una visión que Juan está viendo. Esta es una visión, una revelación que el Padre le dio a Juan. Y recordemos que Juan está teniendo esta experiencia con el Padre y antes de que el último ángel toque la séptima trompeta, lo cual aparece en el capítulo 11, Juan va a ver esta visión del capítulo 10 donde ve un ángel con un librito. Ya vamos a ver qué es esto, ya vamos a ver quién es este ángel y también tenemos que tener presente que todo esto está ocurriendo en la cúspide del fin de los tiempos, en ese último periodo de 3 años y medio de gran tribulación donde Jesucristo dijo que no habría un periodo tan difícil como es en la historia. Todas estas profecías fueron dadas por Jesús también. Muchos de los antiguos, también te lo he dicho, lo vieron, lo vio Daniel, lo vieron los profetas menores, Joel, Habacuc, cada uno de ellos. Entonces todo esto está relacionado en la misma palabra de Dios, todas estas visiones del fin de los tiempos. Y hoy vamos a ver lo que Juan puede ver aquí en el capítulo 10, así que lo vamos a leer. Se titula El ángel con el librito. Vamos a ir versículo a versículo viendo qué es todo lo que sucede. Dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Ok, veamos todos los detalles de la apariencia de este ángel detallado aquí en el versículo 1. Dice que es un ángel fuerte que viene envuelto en una nube, que tiene el arco iris sobre su cabeza, que su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Ok, aquí tenemos que aclarar algo. Muchos han interpretado a lo largo de la historia que este personaje que aparece aquí es Jesucristo, pero nosotros tenemos que tener claro el mensaje divino y ver lo que la palabra de Dios nos dice. Aquí nos dice que es un ángel. Este personaje del capítulo 10 no es una referencia a Jesucristo. Nosotros no podemos tomar esa perspectiva porque la Biblia aclara que es un ángel. Ok, hay que ver que es un ángel muy importante, hay que ver que es un ángel que viene con una comisión divina, con total autoridad del cielo, y es lo que podemos referenciar con mucha seguridad, que este ángel sí es un ser, un personaje que ha pasado mucho frente a la presencia de Dios, ha estado muy cerca de Dios y quizás podríamos decirle se le impregnó mucho de Dios, se le impregnó mucho de Cristo, pero no es Cristo. Entonces es un ángel muy importante que viene con un mensaje y una comisión divina para Juan, viene con toda la autoridad de Dios que está en el trono. Entonces dice ahora el versículo 2, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Ok, este ángel es un ángel imponente, se para en un punto estratégico del planeta, pisa la tierra, pisa el mar al mismo tiempo y viene de una forma muy imponente a presentarse frente a Juan. Y dice el versículo 3, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Presta atención. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que decía:
sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Ok, Juan está teniendo toda esta experiencia de que está ocurriendo esto, aparece el ángel con todo este esplendor, con toda esta belleza, viene, se para en un punto importante del planeta, entre el mar y la tierra, y este ángel levanta un clamor, y cuando este ángel clama por la gloria de Dios, se escuchan 7 truenos. El apóstol Juan puede tener una experiencia en medio de todo esto. Él iba a escribir todo lo que estaba viendo y oyendo, pero una voz le dice: Juan, no escribas, no escribas lo que acabas de ver, no escribas los detalles de lo que acabas de oír, porque todo esto está sellado. ¿Qué nos está enseñando aquí la palabra del Señor? Hay una referencia a eso también en Daniel 12, versículo 8 y 9, cuando Daniel está teniendo estas experiencias del fin de los tiempos con el Padre, y Daniel le pide más revelación al Padre. Daniel le dice: quiero saber más, y tú lo puedes leer ahí, Daniel 12, 8 y 9. El Padre le dice: Daniel, hay cosas que están selladas para el fin. Así como en estos versículos de Apocalipsis 10, 4, el Padre le dice a Juan, Juan puede oír una voz que le dice: hay cosas selladas para el fin de los tiempos. Ok, hermanos, lo he dicho muchas veces aquí en el canal, en estas enseñanzas, nunca lo vamos a saber todo, no vamos a entender a profundidad el detalle, todas las cosas. De hecho, no buscamos eso. Lo que buscamos es apasionarnos por el Señor. Lo que buscamos es enamorarnos de su corazón, amar a Cristo por sobre todas las cosas. El primer video que Dios me motivó a hacer en este canal es cómo amarlo a Él por sobre todas las cosas, porque siempre lo he dicho con mis amigos, con las personas que me están apoyando en este proyecto. No buscamos llenarnos de información, no pretendemos saberlo todo. Lo que buscamos es amarlo a Él, amar a Cristo, amar su regreso, apasionarnos por ese día. Y de esto se trata. De esto se trata todo lo que estamos haciendo, lo que muchos ministros del Evangelio están haciendo en todo el mundo. Estamos predicando este mensaje, estamos enseñando sobre esto, no por llenarnos de información, sino por amarlo a Él, apasionarnos por Él, tener fuego en el corazón, lámparas encendidas para ese día cuando nuestro amado Jesús aparezca en las nubes. Entonces, hay cosas que no se van a saber. Nuestra mente, nuestra mentalidad no va a comprender la magnitud real de todo lo que la Biblia enseña, que es glorioso, es asombroso, es espectacular. Hay tanta gloria en esto, pero nuestra mentalidad, nuestra mente nunca va a poder entender la magnitud hasta que lo veamos, hasta que veamos ocurrir. Yo te puedo decir: oh, Jesús va a aparecer en el cielo, va a venir, sí, totalmente, pero verlo, ser parte de ese día, cuando todos seamos partícipes de ese acontecimiento glorioso, vamos a quedarnos boca abiertos y no podemos, por mucha letra que tengamos, comprender en magnitud lo que va a ocurrir. Pero la Biblia, el Padre nos deja claro en estos pasajes y en otros que hay cosas que están selladas, que hay cosas que no se van a saber en plenitud hasta el fin de los tiempos. Entonces dice: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Versículo 5: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Ok, ¿cuál es el propósito de este capítulo 10? ¿Cuál es el propósito de la aparición de este ángel con un librito? Venir y anunciar que el tiempo no sería más, que el tiempo se está terminando, que estamos en esa cúspide de ese último periodo en la historia humana, y que cuando el séptimo ángel toque la séptima trompeta, el tiempo se habrá terminado, que el tiempo no sería más y que el misterio de Dios se consumará. ¿Cuál es ese misterio de Dios? El plan que el Padre siempre ha tenido, que Jesucristo regrese en su segunda venida para cumplir todas las cosas, para que
todas las profecías se cumplan, para que todo lo que se ha predicado por más de 6.000 años de historia, para que toda la historia bíblica de más de 6.000 años de la era del hombre se cumplan, todas las promesas, todas las profecías, la respuesta a cada intercesión, la respuesta a cada mover de adoración. Durante 6.000 años de historia, incienso ha subido frente al trono del Padre, oraciones, clamor, ayunos, adoración, gemir, todo lo que se ha presentado frente al Padre va a venir a consumarse en respuesta a su plan, en respuesta al regreso de Cristo. Entonces, cuando el séptimo ángel toque la trompeta, lo que veremos en el capítulo 11, veremos que es glorioso. Cristo va a hacer su aparición en las nubes. La iglesia va a ser raptada en el fin de los tiempos para que todo el escenario esté listo para su regreso a la tierra, y vamos a ver todos esos detalles cuando estudiemos el capítulo 11 y la séptima trompeta. Entonces el propósito de este ángel, el propósito de la aparición de este ser es venir a anunciar que el tiempo se está terminando. Te recuerdo todo lo que hemos venido viendo con los sellos, trompetas, se centraliza en ese último periodo de la historia. Por ahí en algún momento también veremos esta parte cronológica de todas las enseñanzas de Daniel y cómo al final de la semana 70 todas las promesas se van a cumplir, las profecías se van a cumplir, Cristo va a regresar a la tierra. Entonces esto es lo que está ocurriendo, ese último periodo de la historia humana donde no habrá más tiempo, donde todas las visiones se han cumplido y donde Cristo va a regresar. Pero vamos a ver todos estos detalles porque aún en el regreso de Cristo a la tierra, en su aparición en las nubes, hay un proceso, hay una entrada triunfal, hay un periodo de días donde Jesús va a descender de las nubes a la tierra para comenzar a gobernar desde Jerusalén, para comenzar a gobernar esta tierra por un periodo de 1.000 años literales, donde Jesús va a ser ese rey literal, ese rey físico, que esta tierra va a tener el mejor de los gobiernos, el mejor de los imperios. Las profecías de Daniel enseñan eso, que es un reino eterno, un reino sempiterno, y hay mucho que estudiar, hay mucho que profundizar. Por eso yo te animo que aquí en el canal puedas tomarte el tiempo semana tras semana para que sigamos aprendiendo, porque falta aún mucho por conocer. Oro al Padre para que nos dé gracia de nuevo, para que este recurso sea de mucha bendición a muchos y así podamos seguir ganando entendimiento y preparándonos para su regreso. Entonces eso es lo que está ocurriendo hasta ahí en el versículo 7. Luego dice el versículo 8, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ok, aquí hay muchos detalles bastante interesantes. Estos versículos que acabamos de leer desde el 8 hasta el 11 finalizan diciéndole a Juan de parte de este ángel que es necesario que vuelva a profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y como lo hemos estudiado, Juan, él está desarrollando su ministerio y él escribió todas sus epístolas entre los años 85, 90 después de Cristo. Cuando Juan está teniendo esta revelación del Apocalipsis, él se encuentra en la isla de Patmos. Este Juan sabemos que fue este discípulo íntimo del Señor, este discípulo que tiene un evangelio que lo hace llamar el discípulo amado. Entonces es interesante saber que el orden en el que Juan escribió sus cartas en la Biblia fue primero el Evangelio de San Juan, luego escribió lo que fue el libro Apocalipsis y después escribió sus 3 epístolas. La Biblia no tiene un orden cronológico. Primero encontramos las epístolas y después al final encontramos Apocalipsis, pero Apocalipsis
lo escribió primero. Entonces, lo que te quiero dar a entender es que después de Apocalipsis, Juan tuvo que seguir predicando, Juan tuvo que seguir hablando del Señor, profetizando, y de hecho se cree que su último mensaje fue el mensaje tan conocido de Dios es amor, amémonos los unos a los otros, que lo encontramos en su primera epístola en el capítulo 4. Entonces, sin lugar a duda, Juan tuvo que seguir hablando, profetizando y cumpliendo este mandato del Señor. Ahora, el Señor le había dicho, ve y toma de la mano del ángel el librito que está abierto, y cuando tú lo recibas, ese mensaje te va a ser dulce en tu boca, pero va a amargar tu vientre. Pero ¿qué contenido es el que tenía ese librito? En detalle, la Biblia no lo menciona. Ahora, lo que posiblemente contenga ese libro serían profecías sobre el destino de las naciones o el juicio final y la victoria de Cristo, y parte de lo que sería el sufrimiento del pueblo de Dios antes del fin. Entonces, ese mensaje sería dulce porque revelaría la victoria divina, pero amargo porque implica sufrimiento y juicios. Entonces, esto es lo que podemos llegar a concluir de el contenido de este libro, que Juan va a donde el ángel y en esta experiencia él come este libro. En detalle, no dice la Biblia específicamente qué es, pero sí podemos entender que quizás iba a ser la continuación de todas las profecías que estaban por cumplirse, que de hecho Juan tuvo que seguir escribiendo porque al libro Apocalipsis aún le faltaban 12 capítulos por escribirlo. Con certeza Juan, después de Apocalipsis, tuvo que seguir desarrollando su ministerio, y todo eso iba a ser glorioso, iba a ser una referencia a una dulzura en ver el plan de Dios, pero iba a ser amargo por ver todo lo difícil que se iba a cumplir. Ok, entonces este es el capítulo 10 de Apocalipsis, es un capítulo corto. Esta parte parentética explicativa continúa con el capítulo 11, donde veremos otro escenario donde aparecen dos testigos. Vamos a aprender todo eso el otro sábado. Así que bendiciones, gracias por acompañarnos sábado a sábado. Así que comparte esto, Dios te bendiga, deseo que el Señor siga llenando tu vida de toda su gloria. Así que nos vemos la siguiente semana.